tardes a los participantes de la asignatura de Derecho Internacional. Giovanni Mendoza, con quien he conversado en estos días. Profe, muy buenos días. Esperando que se encuentre muy bien usted y toda su distinguida familia. Muchas gracias. Igualmente, Giovanni, igualmente. Que tenemos aquí algunos, digamos, problemas de conexión y pues ya nos conectamos perfectamente aquí a- aquí a la plataforma. Saludos a Freddy Hidalgo y a Solange Silva. Buenos días, doctor. Freddy Doctor, Hidalgo le saluda. ¿Cómo está, Freddy? ¿Cómo Muy está, bien, muchas Solange? gracias. También. doctor, buenos días, todo bien, gracias. Ok, listo. Estamos todos bien. Vamos entonces, vamos a acceder a esta oportunidad. Quiero tomarla para algo, para que conversemos, porque pues estamos en el nivel doctoral, no estamos en esos momentos de clases magistrales y demás, sino para que conversemos sobre los temas de la materia y también sobre la experiencia de la primera evaluación que tengo entendido, ya deben haber presentado. ¿Sí la han presentado todos? Sí, doctor. Sí, Ok. doctor. Ok, entonces me gustaría de repente, ahorita no, vamos a hablar en general del derecho internacional, pero me gustaría también que revisáramos un poco, para hacer como una especie de retroalimentación de los contenidos que desarrollamos. Creo que la primera era sobre, no, era el informe, no, era el ensayo sobre la existencia de la comunidad internacional, creo que era esa, o cuál era. Sí, exactamente, la existencia de la comunidad internacional. Ok, porque pues todavía no las he evaluado, no las he evaluado. Pero si quieren podemos hacer alguna retroalimentación, conversamos sobre eso y también pues me sirve para un mayor acercamiento y comprender mejor las ideas que ustedes presentaron al momento de evaluar y pues creo que sería una evaluación, un proceso de evaluación más satisfactorio tanto para ustedes como para mí. No sé qué les parece esa Eh, propuesta. de mi, Gracias, doctor. De mi parte, yo solicitaría que si nos puede ayudar en una retroalimentación del trabajo número 2 y trabajo número 3. Sí, Si bien es cierto, podemos el trabajo trabajar número... los dos aspectos, los tres aspectos hoy. Podemos usar eso porque pues estos encuentros son para ese tipo de apoyo también. Gracias, doctor. Ok, entonces quería preguntarles, en primer término, eh, eh, ¿cómo- ¿cuál fue la extensión? ¿Qué les ha parecido? ¿Les pareció que estaba difícil, estaba fácil? ¿Fue fácil encontrar la información? ¿Encontraron muchos diversos pareceres o había una, mm, una tendencia unívoca a decir, bueno, la comunidad internacional existe o no existe? ¿Qué experiencia tienen al respecto? Si me pueden conversar y bienvenida Silvana Flores que se está conectando en este momento. Yo lo veo aquí por orden, de repente democráticamente y por el orden que veo en el Zoom, que es en el orden en que se conectaron, podemos con Giovanni, con quien he conversado un poquito también en los últimos días. ¿Qué me puede Listo, comentar, Giovanni? listo, estimado maestro. Sí, justamente para nosotros poder realizar cualquier temática, como usted nos había manifestado a nivel doctoral, obviamente que nos toca leer mucho, nos toca investigar mucho, a veces hay ciertas fuentes restringidas, a veces hay otras fuentes directas o indirectas que nos ayudan justamente a poder obtener un poco más de conocimiento. Si bien es cierto, esto del derecho internacional es sumamente importantísimo desde el punto de vista que se lo analizó y el enfoque que este tiene a nivel interno y a nivel internacional dentro de la normativa. Sí pude obtener cierta información y otra información sí me fue un poco complicada. Me tocó buscar, de acuerdo a lo que usted nos había sugerido, de buscar dentro de algunas revistas indexadas, algunos libros. Entonces, fue un trabajo, bueno, a pesar de que tenemos también nuestras obligaciones laborales, nuestras obligaciones
familiares le dimos ese tiempo valioso para la construcción justamente de este ensayo y de este informe, rescatando justamente la importancia del derecho internacional y su división, tanto el derecho público como el derecho privado. Como habíamos dicho, esta relación entre estados, la relación entre particulares, su incidencia también dentro de los principios que como institución internacional están sujetos los países, las personas, también estas fuentes del derecho internacional, como habíamos visto, de la costumbre, la jurisprudencia, las sentencias, lo cual nos ha llevado a una sumamente imagen de la aplicabilidad del derecho internacional como un medio, ¿no? De poder solucionar ciertas controversias que se suscitan. Hemos visto algunos ejemplos, lo que pasó en Venezuela, lo que pasó en Rusia, lo que ha pasado en nuestro país. Entonces, estimado maestro, creo que ha sido unos trabajos en los que nos ha ayudado un poquito a fortalecer ciertos conocimientos que lo hemos tenido en pregrado, ¿no? Con la asignatura de Derecho Internacional, pero ya un poco esbozando todo este trabajo nos ha clarificado y nos ha vuelto a recordar algunas instituciones jurídicas que son de suma importancia. Eso es lo que le podría comentar, estimado maestro. Claro, Giovanni, está muy acertado todo lo que usted me dice, digamos, sus descubrimientos, sus aportes, sus hallazgos en la investigación, porque pues el área del derecho internacional, cuando uno la aborda en la universidad, la aborda a través de algunos manuales. En Venezuela hay algunos manuales muy famosos de Fermín Toro Jiménez, Charles Rousseau. Usamos mucho de esos dos manuales en el internacional público y en el internacional privado, José Luis Bonmassó. Pero vamos a derecho internacional de manual, ¿sí? Al derecho internacional que no ha cambiado, a la idea del derecho internacional en el que es un derecho en el que solo forman parte los estados obviamente son los creadores de normas, pero también los estados son solo aquellos que son los titulares de derechos y obligaciones. Y eso en la práctica de la dinámica del derecho internacional ha variado, eso ha mutado, ¿sí? Eso ahí tenemos que trascender. Por eso yo más tarde cuando hablemos, si quieren que hablemos sobre los otros trabajos, cómo pudiera ser, les voy a dar una idea respecto de eso, porque hay situaciones problemáticas en el derecho internacional que no dan cabida para ser cubiertas solamente con la teoría existente, sino que tenemos que avanzar más en la teoría, es decir, tenemos que abandonar la ortodoxia y comprender que si yo regulo ciertas circunstancias y otras las excluyo completamente del derecho internacional, estaría como quien está haciendo, como el avestruz, que entierra la cabeza para no ver la realidad, o bueno, para esconderse. Pero nosotros estaríamos negando la realidad si no nos damos cuenta de que el derecho internacional es una institución dinámica, obedece a la regulación de una realidad dinámica, una realidad cambiante, una realidad dictaminada sobre todo en su mayor acepción de amplitud por la dinámica política, por la tensión política entre diversos foros y entre diversos polos de poder, ¿sí? Antes, digamos, en el siglo XX, era muy fácil entender el derecho internacional a través de aquella polaridad, pongamos, izquierda-derecha, este-occidente, esa dinámica, y también la dinámica norte-sur. Pero hoy en día, ante los cambios y el avance del derecho internacional, ya no podemos conversar ni podemos hablar de esa serie de propuestas tan tradicionales como las que están en los libros de texto. Solamente por decir, hoy en día revisamos los objetivos de desarrollo sostenible contenidos en la Agenda 2030 que han sido criticados, que se dice, por ejemplo, que no es lo mismo
en lograr esos objetivos de desarrollo sostenible en el contexto de una democracia liberal típica del hemisferio norte, y llamemos Europa o Norteamérica, Canadá y Estados Unidos, a cumplir los objetivos de desarrollo sostenible en un contexto con limitaciones, como puede ser la Latinoamérica o peor aún, África o las zonas más deprimidas del Asia. Pero sin embargo, se dice que la construcción de la Agenda 2030 conlleva un verdadero trascender esa visión norte-sur del derecho internacional, de las relaciones internacionales y de la cooperación internacional. Es decir, estamos frente a un derecho dinámico. Por eso, Giovanni, de repente, cuando estamos en el pregrado, simplemente estamos accediendo a unos conceptos básicos que pueden ser considerados inamovibles. Pero ahora que estamos en el doctorado debemos acceder a una comprensión global que nos va a traer tanto la experiencia profesional que traemos como el abordaje epistemológico que ya requiere este nivel, que hemos practicado un poco de ello en los niveles de máster o maestría, pero aquí debemos hacer un mayor apuntalamiento de ese sentido crítico. A ver, quisiera Sí, entonces, dígame, Giovanni. para complementar nada más, justo como usted dice, profesor, el mismo derecho, tener su estructura de ser cambiante, mutable y adaptable a espacio y tiempo, obviamente en pregrado, como usted dice, se ve ciertas particularidades. Yo también, luego en posgrado, una maestría que obtuve de negocios internacionales y comercio exterior, se profundizó más acerca del derecho internacional. Pero ahora con el trabajo, investigando, he visto que ha habido más evolución. Por eso digo, hemos dado como esos pasos que va dando los niñitos, que van aprendiendo, van conociendo, y eso es lo importante, la exigencia que nos ayuda un poquito a establecer más los conocimientos. Vemos en la actualidad todos los organismos, todos los sujetos internacionales, cómo ha ido evolucionando. Y tenemos siempre la espera que el derecho cumpla esa finalidad, ¿no? Esos principios fundamentales de la justicia. Nada más, estimado profesor. No, muy acertado lo que dice Giovanni. Muy acertado, claro, porque estamos indagando en un nivel de mayor profundidad y con mayor conocimiento de causa, con mayor conjunto y acopio de herramientas hermenéuticas, porque yo decía a algunos alumnos de pregrado, decía, ustedes no vienen aquí a la universidad, no vienen a la universidad a memorizar leyes, porque las leyes las pueden memorizar en la casa. Y entonces cualquier persona que memorizara leyes sería un gran abogado. Pero en nuestro caso, yo les decía a los alumnos, venimos a la universidad a aprender a pensar como abogados. Entonces me decían algunos profesores, pero aprender a pensar como abogados, ¿cómo es? Sí, por favor. ¿Cómo es? Entonces, yo le digo, ¿cómo es pensar como abogado? Entonces decía, es pensar mal de la gente. No, 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 pensar mal no. Aprender a usar la hermenéutica jurídica que es una disciplina que uno va desarrollando poco a poco a través del estudio directo de esa disciplina y a través de la práctica, como usted habrá comprobado, Giovanni, en su práctica profesional. Sí, profe. Entonces, quisiera preguntarle, ya vamos, quería llegar a un punto que va a representar una idea una de las ideas que podemos manejar para la última tarea. Solange, buenas tardes, ¿cómo estás? De nuevo. ¿Qué tal, mi doc? Buenas tardes. Disculpe que no le prenda la cámara. Tengo el internet súper inestable. Entonces, a veces les escucho, a veces no les escucho. No, no se preocupe, no se preocupe. Si apaga la cámara y eso hace que tenga mejor recepción, pues, por favor, apáguela. Ya. Solange, entonces, coménteme sobre su experiencia la primera investigación que tuvo que hacer en la asignatura que estamos conociendo en este momento.
A ver, profe, primero, o sea, todo lo que yo investigué dentro de lo que es el derecho internacional, obviamente, cuando se clasifican, ¿no?, el derecho internacional público y el derecho internacional privado, uno se da cuenta de las cosas que van cambiando drásticamente y día a día, más que todo por la fluctuación que hay de las normas, de la que sea nacional e internacional, porque no es lo mismo lo público, lo privado, obviamente, es entre empresas o de una empresa hacia el Estado. Y lo público es entre estados. Entonces, a mí lo que sí me llamó bastante la atención cuando yo ya comencé a investigar más en lo que es libros, revistas indexadas, es algo que es el derecho internacional, una institución dinámica y obviamente política también, porque se trata demasiado, demasiado cuando se habla de política, porque son lo que ellos, todo lo que son el Estado es el que se encuentra dando las normas y quién regula. Más, y ahora que ya he investigado todo esto, cabe destacar Ujú. que es muy importante el derecho internacional, ya que si no hubiese el derecho internacional sería un caos entre estados, un caos entre lo que son de países a país, porque no se llega a un acuerdo. Y me trajo también muchísima la atención que siempre están en una sentencia. En este momento no me acuerdo muy bien el número de sentencia, pero siempre están con la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, el cual les obliga a cada uno de los estados a ver primero los derechos de las personas, de ahí que se vaya distribuyendo poco a poco a lo que son las instituciones. Y me pareció súper interesante esa parte. En mi ensayo justo hablo un poco de esa parte y, o sea, para mí ha sido una experiencia súper, súper retroalimentar de lo que yo ya sabía y aprender más de lo investigado, realmente. Eso es, profe, lo que yo puedo decirle y en realidad para mí todo lo que he investigado me ha retroalimentado. Me alegra mucho oír sus palabras, Solange, porque ese es digamos, el enfoque que debemos dar, un redescubrir desde una mayor formación, desde una mayor comprensión del derecho, un redescubrir esta materia que, claro, uno cuando está en el pregrado, pues es como, digamos, es una de esas materias que uno dice, bueno, debo pasarla para ser abogado, pero de repente lo mío es el penal, o es el civil, o el administrativo, o, o el mercantil, o laboral, dijéramos, por decir las áreas donde hay un mayor giro profesional. Sin embargo, considero yo que el estudio del derecho internacional es fundamental precisamente por eso. Si existen conflictos en el mundo y estamos regulados por el derecho internacional, imagínense ustedes cómo sería si no existiera esta rama del derecho. Pero fíjense ustedes, uno dice, bueno, dice uno, el derecho internacional hola Eva, el derecho internacional se divide en internacional público e internacional privado. Entonces uno dice, bueno, el internacional público es el derecho entre los estados y el internacional privado, el derecho de las relaciones entre las personas con un elemento de extranjería, ¿sí? Un elemento de extranjería. De repente, una persona que nace en un país, se casa en otro, se muere esa persona, hereda en otro y la otra persona era de otra nacionalidad, entonces uno dice cuál es la ley aplicable, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, esos son dos compartimientos totalmente separados, ¿sí? Totalmente separados, que no se van a juntar nunca. Y el derecho interno no se va a juntar nunca con el derecho interno, más allá de que se aprueban las normas internacionales y luego los órganos legislativos aprueban, eh, aprueban esos convenios internacionales y los hacen ley dentro de los estados. Uno dice, está muy fácil, está muy sencillo y una forma muy práctica de yo comprender esta relación. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? De inmediato el derecho internacional va a ponernos en la cara que las cosas no son tan sencillas como las estamos viendo. Es como cuando uno está muchacho y uno quiere hacer algo y el padre le dice, la cosa no es como usted la cree que es. Así nos dice
con mayor experiencia el derecho internacional. Porque, por ejemplo, uno dice, el derecho internacional viene nutrido de adentro hacia afuera, pero ¿qué es el derecho internacional de los derechos humanos? Más allá de que existen normas imperativas de derechos humanos, pero el reconocimiento de los derechos humanos viene dado sobre todo por las constituciones nacionales. Y esas constituciones nacionales, más allá de las declaraciones de derechos humanos, van a tender a informar el derecho internacional de los derechos humanos. El derecho internacional de los derechos humanos, sobre todo en su parte, digamos, más tensa, en su parte más dialéctica, en aquella que conlleva el trámite ante organismos internacionales, ante cortes internacionales, para hacer valer los derechos humanos. Claro, es un derecho que es muy dinámico, pero que también en no pocos casos se queda atrás para cubrir las expectativas de las personas en la tutela que tienen que hacerse respecto de sus derechos fundamentales en el orden internacional. Y yo, por ejemplo, quisiera traer a colación, para que conversemos y me den sus opiniones y ya seguimos la dinámica. ¿Recuerdan el caso de Jamal Khashoggi? El periodista Jamal Khashoggi, que fue ejecutado en el consulado de Arabia Saudita en Turquía. No sé si lo recuerdan o si lo conocen. No sé, o sea, si quieren me dicen si lo recuerdan o no. Cualquiera. Bueno, en este momento yo estaría googleándolo. Bueno, el periodista Jamal Khashoggi era un periodista que formaba parte de la élite, primero de la élite, digamos, oficial mediática de Arabia Saudita. En un momento determinado realizó ciertas críticas, se hizo incómodo, abandonó el país, dio cabida a personas disidentes en los medios en que él trabajó y en los medios en que él creó, y pues fue incómodo para el régimen de Arabia Saudita, que en realidad era un régimen muy autoritario, ¿sí? Él estaba en el exilio, deseaba casarse y en algún momento le dijeron que para casarse debía que hacer unos trámites, los trámites normales del matrimonio, del tema del registro civil, pero ese tema del registro civil debía gestionarlo por ante el consulado. Él vivía en Turquía, el consulado de Arabia Saudita en Turquía. Y allí, no sé si recuerdan, él llegó en la primera oportunidad, debía venir a hacer otro trámite, y en el segundo trámite fue secuestrado dentro de ese consulado y, según dicen las grabaciones, torturado, y fue una cosa atroz, un crimen atroz, incluso desapareció su cuerpo de forma más aberrante. Entonces, fíjense, tenemos un problema en que se ha ido a recurrir, ya no diría ya para qué, la persona que era iba a ser su cónyuge, ha ocurrido a múltiples instancias internacionales y no ha obtenido respuesta. El gobierno de Arabia Saudita en un primer término negó todo, después dijo que había ocurrido un error, los errores normales, y después dijo que había habido un deceso, pero que eso era, como decir, no un crimen de Estado, sino un crimen gestionado por personas privadas allá, pero bueno, se ha pedido la extradición de esas personas, ha sido un gran problema. Entonces ahí podemos notar, en ese caso, cuán lentas son esas instancias de tutela de los derechos humanos, ¿sí? Entonces, a eso quería referirme yo, a ese episodio. Silvana Flores, buenas tardes, ¿cómo estás? Si quiere nos puede comentar lo que venimos conversando respecto de digamos, la experiencia del primer ensayo, si tiene una observación,
alguna conclusión importante a la que hayan llegado, etcétera, etcétera. Silvana o Freddy Hidalgo, creo que es el que venía en el orden. Freddy. Sí, doctor, buenas tardes. Sí, yo efectivamente empecé ya a analizar el primer trabajo, ya lo hice, ya lo envié. Em, Traté de analizar dentro de la política nacional e internacional, como usted nos había manifestado. Perdón que no pueda encender la cámara porque estoy en un lugar muy inestable donde que mi país no coge muy bien el internet. No se preocupe por eso. Gracias, doctor. Y por un lado. Por otro lado, lo que quería yo, más que nada, quería a ver si hay la posibilidad de que usted nos indique qué debe contener el informe, porque si bien es cierto, tenemos algunos esquemas en los cuales tenemos que desarrollar el trabajo y qué partes debe contener ese esquema. Es lo que yo quería saber. Y sí, muchas gracias. La retroalimentación que ha realizado, pues si bien es cierto, nosotros en primera instancia conocimos ya el derecho internacional en las aulas universitarias, ahora muy fructífero al momento que nos estamos retroalimentando, porque de mi parte yo tenía conocimientos muy básicos y ya con su explicación y con su magistral interpretación de la clase, pues sí, me ha alimentado un poco más de sus conocimientos. Eso, doctor, muchas gracias. Muchas gracias, Fred. Con respecto esa es la segunda actividad. Con respecto a la segunda actividad, si no me equivoco, es el informe relacionado, es que no creo que no traje aquí el material respecto de eso. Es el informe relacionado con los conceptos básicos del derecho internacional. ¿Es ese? Las fuentes del derecho internacional y los conceptos básicos. Ok, Sí, las bueno. fuentes del derecho internacional. Ok, bueno. Como sabemos, el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia tiene las fuentes del derecho internacional. Sí, es verdad. Ahí están definidas. Sería el abordaje de esa fuente. Lo dividimos en la estructura en dos partes. Las fuentes del derecho internacional pudiera ser, ese pudiera ser digamos, un trabajo más ensayístico, ¿sí? Esa parte. Un trabajo más ensayístico donde uno va a reflexionar sobre las fuentes del derecho internacional y va a reflexionar sobre si son solo esas fuentes, porque pues parte de la doctrina dice que hay otras fuentes y le dan más o menos dar como una, una jerarquía entre las fuentes, una dinámica de aplicación, una definición de las fuentes, pero puede ser algo más ensayístico. Ahora bien, la segunda parte, la relacionada con los conceptos básicos, eso no les impongo un número de conceptos, no les impongo un mínimo, no les impongo un máximo. Lo que impongo es decir, va a ser una serie de definiciones. De repente se puede entrelazar, por decir, este, alguna definición que tenga que ver con los tratados internacionales, ¿sí? Por ejemplo, y si vamos a hablar de alguna estructura, de alguna institución que esté coligada con los tratados internacionales, pues yo explico que va ligada con ella. Pero entonces ahí van a seleccionar ustedes un número de conceptos básicos. Obviamente, tratados internacionales debe estar allí, comunidad internacional, reconocimiento, por ejemplo, reconocimiento, personalidad jurídica internacional es otro concepto que debe desarrollarse, ¿verdad? La distinción también entre eh, sedes diplomáticas y relaciones consulares, que son bien distintas, y son bien distintos por ejemplo, las razones de la extraterritorialidad de la ley, si estamos en una sede diplomática o si estamos en una sede consular. Entonces ahí deben hacer ustedes una ponderación, un acopio de conceptos, una selección de lo más importante para poder generar, digamos, como decir, un material de referencia básico. Imagínense ustedes, un material de referencia básico para la revisión de esta materia. Solange Silva ha levantado la mano. Tiene la palabra, Profe, sí. gracias. Verá, mi trabajo, el segundo trabajo, yo ya lo envié, ya que
por circunstancias la próxima semana no tengo tiempo. Entonces aproveché todo este tiempo y el segundo trabajo yo lo realicé. Obviamente el informe tiene tres puntos súper importantes, que es la introducción, el desarrollo y las conclusiones. Yo en la introducción, yo le puse todo lo que obviamente se trata del derecho internacional privado, del público y de las comparaciones y las concepciones que cada uno de los autores tienen, como es Kelsen, Hals y Hago. Ujú. Entonces, yo ya en el desarrollo yo le puse ya las importancias de la fuente del derecho, las características del derecho internacional privado, público, y le voy comparando, haciendo unas comparaciones dentro de cada uno de ellos. Y en la parte de abajo, obviamente, también les puse las jerarquías, porque hay artísimas fuentes que yo consulté y que las encontré. Entonces, hay bastantes fuentes del derecho internacional en las cuales yo voy indicando las más importantes y las que a mí me parecieron que son relevantes en sí. No sé si es que hasta ahí se encuentra bien mi trabajo, porque después se desprende lo que son los conceptos de las fuentes del derecho internacional y los conceptos de diferentes, igual diferentes autores, ¿no? Porque cada uno dice diferentes cosas, pero llegan a una misma conclusión. Por mi parte, este es lo como yo le desarrollé el informe, doctor. Y obviamente las conclusiones que yo las pongo, de la misma forma le hago desglosado de todo lo que son las fuentes del derecho y los conceptos que yo había encontrado de cada uno de los autores. Entonces, no sé si es que me puede dar una referencia, porque en realidad yo ya lo subí al trabajo. Claro, Solange, no se preocupe. Lo que pasa es que Freddy Hidalgo me está pidiendo como una orientación de cómo pudiera hacer una estructura para hacer. Yo no les di una estructura, no les impuse una estructura, sino les di plena libertad. Entonces, la que usted está usando está correcta, porque pues no hay un, digamos, no es un cuestionario, no es una fórmula sacramental, sino es eso, es un abordaje creativo, ponderando sobre todo, porque fíjese, ¿qué dice usted? Usted ponderó, valoró, dijo, esto es lo más valioso, esto es lo más relevante, ¿sí? Entonces, eso también es un trabajo cognitivo que usted hace y que no solamente me va a dar a mí una opinión, me puede generar una opinión respecto de su investigación, de la calidad de su investigación, de la intensidad de su investigación, sino que también generó en usted un conocimiento relevante, ¿sí? Porque al usted abordar porque cuando uno aborda el problema de las fuentes, uno las consigue, sí, ahí están, tranquilito, dice uno, tan tranquila en el estatuto de la Corte, del Estatuto de Roma. Ahí están, facilitas, pero el problema es cuando uno aborda el estudio de los jurisconsultos en la materia, y ahí sí se complica la situación. Se complica la situación, entonces ahí es que uno empieza a utilizar su propio criterio, que es lo que debe orientar al investigador. Entonces, no vaya a pensar que porque usted ya la presentó, yo estoy dando una estructura, ni que yo porque estoy dando esa estructura, le estoy dando a Freddy para guiarlo, es que tienen que hacerlo así. No se preocupe, no se preocupe por eso. Fíjese ustedes que, Muchas gracias. Solange, dígame. Gracias, doctor. Ujú. Mire, el derecho internacional es tan rico, tan diverso, que por ejemplo, yo leía el otro día que la comunidad internacional tenía dos características. Es abierta y es cerrada. Entonces uno dice, bueno, por ejemplo, uno dice esto es ilógico porque nada es A y no A la vez. O sea, nada es abierto y cerrado a la vez. Y la comunidad internacional sí es abierta, ¿sí? Sí es abierta porque pues tiende por ejemplo, es abierta en el sentido para decir establecimiento de mayores relaciones, el establecimiento de una globalización cada vez más acentuada, primero económica, luego política, luego social, cultural, etcétera. Todo eso forma parte de esa comunidad internacional. Estamos tan globalizados que yo les puedo decir a ustedes, bueno, estoy viendo una serie en Netflix, por favor veanla ustedes. Cuando hace muchos años yo decía, estoy viendo una serie por Radio Caracas Televisión y ustedes me decían, no sé, ¿cómo se llamaba aquella que problemas Amazonas, creo que era,
primera persona, algo así. Bueno, no había ese tipo de relaciones. En cambio, hoy en día la comunidad internacional es abierta, pero también la comunidad internacional es cerrada. ¿Por qué? Porque lo primero que oponen todos los países al concepto de comunidad internacional es la idea de que, de que la soberanía territorial, política, jurídica de cada estado va a determinar que cada estado, desde sus fronteras para adentro, va a oponer y va a hacer valer lo que ellos consideren. Más allá de todos los acuerdos internacionales que se tengan. Porque es curioso, sí, y hasta gracioso, o como diría John Manuel Serrat, si no fueran tan malignos, nos darían risa o nos darían lástima. Si no fueran tan malos, es hasta gracioso pensar que países como Corea del Sur y algunos más, China, forman parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que niegan directamente la existencia de derechos humanos. Incluso yo recuerdo haber leído en alguna oportunidad una, 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 un congreso en Cuba que se llamaba Derechos Humanos como falacia del capitalismo. ¿Sí? Entonces, claro, si vamos a ver a la realidad, los derechos humanos no tienen una existencia natural y uno puede decir, bueno, sí, los derechos humanos no existen, pero como hecho cultural, como creación humana necesaria para la vida humana, el Estado no existe y no hay nadie que yo le dé un dineral al Estado que tengo que pagar en estos impuestos. Y no existe, no existe como tal, es una falacia. Entonces, tiene esas características, ¿ves? Entonces, la comunidad internacional es cerrada a la vez y a la vez este, está abierta, la negociación está abierta a revisar todas las relaciones, a establecer mayores relaciones, pero también la comunidad internacional que está en esos parámetros de cordialidad y tal, está en plena tensión, porque de todos esos parámetros de cordialidad surgen normalmente también terribles conflictos internacionales. Lo que pasa es que nosotros, como latinoamericanos, vivimos en la zona más pacífica del mundo, donde ha habido menos conflictos internacionales, donde ha habido guerras muy cortas realmente, porque pues, los enfrentamientos bélicos entre los países latinoamericanos, también por lo menos los más recientes, han sido muy breves, ¿sí? Entonces, uno considera que las cosas van a ser así y no necesariamente son todo el tiempo así. Por ejemplo, se dice que la integración regional, que ha sido fundamental e importante, los procesos de integración regional, han tendido a minimizar el concepto de comunidad internacional porque ya no se entiende una comunidad internacional de Estado global, sino como tomando en cuenta esos bloques regionales y esos bloques regionales que tienden a considerar que son como una especie de microcosmos en sí mismos, ¿sí? También entramos en una época en que el derecho internacional, que siempre lo regulaba todo de forma amplia, relaciones entre estados, ahora regula de forma específica campos concretos. Entonces vamos hacia una etapa de especialización del derecho internacional. Y es tan especializado que se ha creado, a mí me llama poderosamente la atención esa disciplina del derecho internacional de los derechos humanos, que es como ese tipo de cosas que uno tiene siempre frente a sí y cuando las contempla y revisa su naturaleza, se queda como sorprendido, ¿sí? El derecho internacional de los derechos humanos que constituye un derecho que regula gran parte de los conflictos bélicos. Entonces uno dice, bueno, pero el derecho de los derechos humanos, el reconocimiento intrínseco del valor de la vida humana, que con Kant, que derivó en otras doctrinas que lo llevan hasta por lo menos una de mis doctrinas favoritas, que es el personalismo de Emmanuel Mounier, que dice que el valor de una vida humana, es insustituible. La pérdida trágica de una vida humana no puede ser reparada jamás porque ese ser único no puede ser sustituido por nada. Entonces, frente a esas doctrinas
que hablan de la insustituibilidad de la vida humana, también encontramos una rama del derecho que va a regular la muerte, o sea, que los conflictos bélicos y cómo se va a desarrollar eso en términos regulares. Eso suena hasta sorprendente, son de esas cosas que lo sorprenden a uno, que uno dice, bueno, vivimos en un mundo extraño, vivimos en un mundo muy extraño. Silvana Flores, por favor, ¿qué me puede decir? Sí, doctor, muy buenos días, compañeros. Efectivamente, como lo mencionaron ya mis compañeros, el tema fue muy interesante, pero a la vez sí fue difícil encontrar todo lo que tiene que ver con la doctrina con respecto a esta situación. Como conclusión, yo podría establecer de que efectivamente la comunidad internacional es el resultado de las evoluciones de las relaciones internacionales y es la consecuencia de la integración institucional y la regulación de cada uno de los estados que forman parte de los mismos. Las organizaciones internacionales, con el pasar de los tiempos, se fueron desarrollando, comenzaron siendo un conjunto pequeño de individuos que tenían la necesidad de crearse con fines políticos, eh, con una necesidad de tener una comunicación entre estos organismos, y así se fueron creando. Pero con lo largo del tiempo esto ha ido evolucionando y a la vez han existido conflictos, tanto en el ámbito político, en el ámbito económico, en el ámbito jurídico, al momento en que estos estados tienen que ponerse de acuerdo o establecer que tanto sus decisiones tienen de estar de acuerdo con aquellos estados que forman parte de la comunidad internacional. Como usted ya lo mencionó, la comunidad internacional no solo está formada por los estados, también está formada por instituciones privadas que con el transcurso de los tiempos han ido evolucionando y las mismas han ido tomando un gran protagonismo dentro de la sociedad. Las nociones básicas de la comunidad internacional con el transcurso del tiempo se han ido evolucionando, pero a la vez creándose más conflictos en el momento de que se quiere dejar a un lado los intereses de los estados particulares para llegar a un fin común que es la comunidad internacional. ¿Eso podría comunicar, doctor? Ok, está muy bien, Silvana, sí. Siempre es importante ver esas reflexiones que hacemos porque vamos descubriendo, lo que yo digo, vamos sorprendiendo, vamos nos maravillando de las características de este derecho. Yo recuerdo cuando estaba dando clase aquí en el doctorado en Derecho Ambiental Internacional, hablábamos de las normas de soft law, que la mayor parte de las normas de derecho ambiental internacional son de soft law, que son antes que unas normas plenamente vinculantes, plenamente coercitivas, porque pues, el derecho internacional no tiene esas características. Antes que eso eran normas de indicadoras, eran normas de guía, eran normas compromiso de los estados que debían hacer valer en su normativa interna, que debían hacer formar parte de su normativa interna. Entonces, en ese caso, en ese contexto, estábamos ante normas que serían simplemente referenciales, simplemente recomendaciones, que no es muy distinto de que sea imperativo de que me obliguen a desarrollar un conjunto de acciones a que yo, en su lugar, pueda tomar lo que son normas internacionales como unos compromisos, como unas orientaciones. Eso es sorprendente y bueno, es dependiendo de la materia, porque mal podría decirse que los compromisos en materia de derechos humanos fundamentales, no hablemos de segunda y tercera generación, sino derechos fundamentales, derechos más primarios relacionados de forma directa más con la dignidad humana, pudieran concebirse como simples recomendaciones. Y sin embargo, nos encontramos en el campo del derecho internacional con la existencia de flagrantes violaciones a los derechos humanos que incluso por vía normativa, que no son atendidas, no son requeridas, y esos organismos forman parte
de los derechos, del sistema de derechos humanos. Entonces, mire, quería traer a colación, y ya vamos con Alexis, quería traer a colación en este momento un tema, porque recuerden, creo que yo les dije a ustedes en la tercer trabajo, es un conflicto o un problema, una situación problemática de derecho internacional, creo que es, sí dije algo de eso. Eh, No, ajá, no, dígame. no, profe, indica en el plan de evaluación, dice, elabore un ensayo analizando 3 casos históricos, dice, concretos de la aplicación del derecho internacional a problemáticas específicas desde el orden jurídico y político. Ok, bueno, sí, tres situaciones problemáticas. Tres situaciones problemáticas. ¿Por qué tomo históricos? ¿Sí? Porque pues de repente tendríamos mayores referencias bibliográficas y hemerográficas. ¿Y por qué digo tres? Porque, bueno, quiero aprender a describirlo. ¿Cuál es la utilidad de esa tercera asignación? Porque yo siempre digo, en el doctorado, sí, en el doctorado, todo debe ir destinado a investigar, todo debe ir destinado a comprender y todo debe ir destinado a darle dentro de lo posible, yo tengo un problema aquí, a darle dentro de lo posible, me había enredado los cables con los pies, tengo que a darle dentro de lo posible una mayor operatividad a mi tesis doctoral, a mi tema de tesis doctoral. Entonces yo les quería decir, en el área del derecho internacional podemos descubrir algunos conflictos de derecho internacional que de repente pongan en entredicho determinadas normas a los cuales que yo puedo de repente realizar mi investigación sobre eso, bien desde el punto de vista documental, bien desde el punto de vista cualitativo, por ejemplo, entrevistando a algunos expertos en la materia. Y les traigo un ejemplo muy importante. Hablemos de los sujetos de derecho internacional. ¿Cuáles son los sujetos de derecho internacional tradicionalmente? Las personas, pues las personas, los sujetos de derecho, las personas en derecho internacional. ¿Cuáles son? En términos generales, los sujetos de derecho internacional son los estados, porque bueno, se asimila la posibilidad de crear derechos y obligaciones o de vincularse con derechos y obligaciones de acuerdo con la posibilidad de crear normativas que establezcan esos derechos. Es decir, como que solamente quien puede crear la normativa, solamente quien puede vincularse, solamente ese es considerado el que puede también tener derechos. Esto es una idea básica, clásica, que ha ido morigerándose, ha ido haciéndose más tenue en el sentido de que se tiene que dar un reconocimiento en algunos, obviamente no total, en algunos planos de actuación a las personas naturales, a las personas colectivas, por ejemplo, qué sé yo, organizaciones indígenas. Creo que el otro día leía en las explotaciones en la selva del Ecuador, como que hay bastante situación problemática, unas explotaciones de una deforestación fuerte, y claro, digamos, por utilizar la defensa del buen salvaje, pero sí hay ciertos desabruptos, digamos, ciertos excesos, que, bueno, se han intentado resolver tanto en la justicia de Ecuador como en la justicia internacional. Se le da también esa calidad. Ahora pensemos algo. Digamos a los colectivos que representan personas, a grupos de interés que representan causas sociales. Se le ha dado no una plena capacidad jurídica internacional, pero sí les ha dado una cierta capacidad jurídica internacional. Ahora, pero quiero que pensemos en algo, ¿sí? Pensemos en algo. Hay unos sujetos de derecho que no son considerados en el derecho internacional y creo que son
en algunos casos más influyente de los que los estados. Quiero decir, quiero traer a colación el tema de las organizaciones, las empresas transnacionales, las grandes empresas transnacionales, ¿sí? ¿Creen ustedes que desde el punto de vista político tengan alguna relevancia corporaciones como la Shell, la, la Standard, la Google o Twitter o alguna gran corporación norteamericana en, en producción de repente de vehículos? ¿Creen ustedes que tenga algún peso en el campo internacional, en el campo de la política internacional o no, no tiene nada que ver? Pueden hablar todos. Profe, sí, yo creo que en realidad sí hay una gran influencia de lo que, por ejemplo, lo que usted menciona. Bueno, pues traigo a colación lo que es, por ejemplo, Ford o que son los que construyen los carros Ford. Y obviamente para traer para acá los carros se debe de tener bastantes políticas eh, internacionales para importar o exportar esos vehículos. Entonces va a tener también una política fuerte, porque si es que los empresarios no conversan con el Estado, ¿cómo van ellos a poder importar con menos o en bajos precios de los impuestos que se tienen que pagar dentro de lo que es del Estado? Entonces, para mí, todo aquello, o sea, lo que son industrias grandes, por ejemplo, que son petroleras, en este momento lo que estábamos hablando en realidad sí tiene bastante peso. Para mí tiene bastante peso, porque si es que no se llega a un acuerdo, entonces no habría nada de lo que son el comercio nacional o internacional. Sí, claro, es relevante lo que usted me dice, Solange, claro, tienen un peso específico bastante fundamental en el comercio internacional, porque el comercio internacional, si bien se reúnen los presidentes y lanzan bombos y platillos, se reunió el presidente de la República del Ecuador con el presidente de la República de Venezuela, que no creo que se reúnan hoy en día con mucha facilidad. Este, se reúnen para establecer lazos de amistad y lazos comerciales, pero al final quienes van a comerciar son los que lo pueden hacer, son las iniciativas privadas que tienen la capacidad económica, técnica, administrativa, presupuestaria para poder desarrollar este tipo de actuaciones. Entonces, y no solamente en campo de comercio, porque por ejemplo, en ciertas materias como la materia de la explotación petrolera, se desarrollan algunas políticas que tienen que ver incluso con la seguridad, con la soberanía y con la seguridad y defensa de la nación. Giovanni me quería decir algo. Sí, profe, justamente complementando como dice la compañera Solange, lamentablemente estas empresas transnacionales, multinacionales, siempre durante la historia han tenido una influencia directamente dentro de los diferentes acuerdos comerciales, eh, dentro de las políticas estatales, como les habíamos manifestado, con privilegios y concesiones personales para todas esas, pues ellas tienen un poderío no solamente político, económico, monopolios que manejan mercados internacionales y ellos interponen justamente ciertos factores, ¿no? Que, como yo le había dicho, nosotros al ser un país latinoamericano con ciertos factores negativos como pobreza, como inseguridad, riesgo país, corrupción, que lamentablemente a nivel internacional son factores en los que evalúan justamente inversionistas y vemos que han migrado ciertos inversionistas a otros países para poder justamente instaurar y que se desarrolle esa política exterior y comercial. Ya tuvimos problemas con lo que pasó con el conflicto del banano en el Ecuador, que nos quisieron poner justamente ciertas subvenciones, puesto que se sabe a nivel internacional que el banano ecuatoriano es muy competitivo, tiene una ventaja una ventaja, se me fue ahorita la palabra,
en la que nos ayuda justamente, a diferencia del resto de los países, Una ventaja a tener competitiva. competitiva. Muchas gracias, profe. Entonces, eso decían que iba en detrimento a otros países, entonces se originaron ciertos conflictos. Entonces, vemos realmente a través de los grandes organismos internacionales que siempre influencian. Ya dijo Solange, hemos visto también el convenio que nosotros tuvimos con la Unión Europea, en la que igual la importación de vehículos se los está haciendo con los impuestos año tras año. Entonces, lamentablemente son ellos los otros actores internacionales que tal vez, aparte de integrar hablemos, ciertos grupos regionales o multirregionales, establecen sus propias políticas, profe. Sí, es muy cierto, pero entonces fíjense usted, tenemos una teoría tradicional del derecho internacional que determina que las grandes corporaciones transnacionales no forman parte ni de lejos de los sujetos con capacidad para actuar en el derecho internacional. Pero muchas veces las políticas estatales, no solamente las de los Estados Unidos, muchas veces las políticas estatales para establecer relaciones internacionales vienen dictadas por el lobby de las grandes organizaciones transnacionales. En el caso del presidente Donald Trump, no era muy raro notar como lo más importante para él era el tema económico de la expansión y del comercio, incluso el mantenimiento de la guerra comercial con China era una forma de proteccionismo a sus empresas, pero no a las empresas pequeñas, a las grandes transnacionales que han dotado de, digamos, de fondos y de fondos para obtener influencia, para obtener beneplácitos y placer dentro de la estructura del Estado. Entonces, es ingenuo, creo yo, es una ingenuidad jurídica que nosotros nos aferremos a la teoría tradicional del derecho internacional y digamos, no señores, solamente vamos a considerar en el campo de los derechos humanos y de algunos movimientos sociales a sujetos distintos de los estados como formando parte del régimen del derecho internacional público. Y de resto vamos a olvidarnos de eso. Entonces, ¿qué les digo yo? Me parece ingenuo que yo, ante tamaña monstruosidad de poder político, eh, de influencia real en el campo de la realpolitik, de, digamos, a veces devastadora influencia, yo simplemente ignore ese tema. Entonces, debemos reconocer y podemos encontrar situaciones problemáticas que me van a determinar a mí la existencia de un problema y que yo puedo desarrollar incluso en un nivel de tesis, existen antecedentes, es ese caso de las transnacionales como formando parte de o no de la comunidad internacional o de, del sistema de, del sistema jurídico y de las relaciones, como la capacidad de obligarse y de ser titular de derechos y obligaciones en el campo del derecho internacional. Entonces es un poco ingenuo, como yo decía, obviar eso. Y eso puede ser un excelente tema de tesis si no lo ligamos con determinadas circunstancias fácticas que esté ocurriendo en cualquiera de nuestros países, que me imagino yo no va a ser en el Ecuador la excepción, y sobre todo por lo que yo veo de esas grandes empresas que realizan, leí bastante, que había bastante preocupación respecto de esas empresas que hacían devastación, por decir así, de los territorios indígenas para la explotación de diversos recursos naturales. Eso viene determinado
por el establecimiento de convenios, en posibilidad de establecimiento de convenios entre naciones, pero con base en la influencia ejercida por las grandes corporaciones que desean hacer un buen negocio sin importar lo que cueste eso para el ambiente. Que igual yo sé que todas las relaciones de la sostenibilidad del desarrollo sostenible, pues hay que mirarlas también con lupa porque pues la mayor sostenibilidad de unos modelos de producción y de desarrollo viene determinada también por la capacidad en que ella me permite la lucha contra la pobreza. Y si yo no logro el fin de la pobreza o la disminución de la pobreza, pues también estaría pensando que los modelos que estamos desarrollando no son también muy sostenibles. Quería conversar con Alexis Rivera antes de irnos, porque fíjense, ha pasado mucho tiempo y mire, ya faltan creo que 10 minutos para que terminemos y que yo veía como muy larga esas hora y media, pero pues como que uno, no sé, indagando un poco en este tema, tiende a pasar el tiempo rápido. Yo lo veo, miren usted le gusta unos gustos muy raros. A mí me gusta esta materia, no me parece aburrida. Tal vez me parece un poco compleja, pero no me parece aburrida y siento que da bastante para comprender uno las relaciones internacionales. Por favor, ¿cómo está Rivera, Alexis? Sí, doctor, muy buenas tardes, compañeros, buenas tardes. Efectivamente, como usted manifiesta, es una materia bastante interesante para indagar, pero bastante compleja en sí. Pero lo emocionante es que nosotros indagando podemos adquirir esos conocimientos que van a servir para nuestro trabajo diario y poner en práctica realmente en la materia que estamos aprendiendo. Lo que a mí me llamó la atención en realidad fue que la sociedad internacional está conformado por estados soberanos e independientes que se cooperan entre sí para crear lo que son los tratados internacionales que en nuestra legislación ecuatoriana se encuentran reconocidas en nuestra magna Constitución del año 2008. Y esa es la forma que a mí me llamó la atención, por cuanto a pesar de existir tratados internacionales, el factor indispensable es la soberanía, que ningún Sí, tratado internacional puede vulnerar la soberanía de los países que conforman la comunidad internacional. Ese fue un tema bastante importante que yo pude abordar en cuanto al ensayo mandado por su persona, doctor. ok, sí, claro, es relevante eso, por lo que hablábamos que hace un rato de que la comunidad internacional es muy abierta, se establecen muchos tratados, muchos acuerdos, pero es cerrada porque el límite que pone siempre el derecho internacional es el de la soberanía. El de la soberanía, el de aceptar o no dentro del derecho interno la existencia de ese tratado, ¿sí? Del tratado que fue asumido. Entonces es importantísimo saber que estamos en un área netamente política y geopolítica para la comprensión de las ideas que vamos desarrollando. O sea, tenemos que entender eso, que estamos en un ambiente de permanente tensión, de permanente tensión política. Hay una tensión política permanente en esta área. Es decir, más allá de que, por ejemplo, si yo le firmo una letra de cambio a Giovanni y vencer a un mes y no la pago, pues Giovanni intentaría un procedimiento de ejecutivo para hacer valer esa, ese título valor y intentaría ver mis bienes, indicar cuáles son los bienes, indicar cuáles va a embargar, vamos al embargo, vamos a ver si llegamos a un acuerdo, si yo no pago, igualito me hacen la subasta de mis bienes, etcétera, etcétera. Allá no hay tensión política, hay una tensión normal entre dos personas que tienen distintos intereses, pero está claro cuáles son esas relaciones y está claro quién va a ejecutar forzosamente si la persona no se mantiene, no desea cumplir
lo prometido. Pero en el campo del derecho internacional siempre tenemos ese freno que es la soberanía. El concepto de soberanía que incluso conlleva a que se asuman responsabilidades, derechos y deberes y responsabilidades internacionales y de plano se nieguen con base en la existencia con la existencia de una soberanía, un poder soberano que no desea plegarse a las decisiones extranjeras, no desea plegarse a las decisiones extranjeras en medio de ese nacionalismo que a veces es tan práctico y tan oportuno para dejar de cumplir con los verdaderos principios del derecho internacional. Compañeros, estamos cerca de terminar. Me gustaría que de repente en concreto, si tienen dudas, si tienen algo que quieran evacuar en este momento, también lo podemos conversar por vía del número WhatsApp que le dije, pero bueno, también puede servir este momento para también ilustrar a los compañeros que de repente no tengan la misma duda o les surja después. Dígame, Giovanni. No, profe, justamente ha quedado un poco claro cierto panorama. Seguimos con la misma concepción que el derecho internacional es muy amplio, muy variante, y con estos ensayos, con estos trabajos, estamos nosotros solidificando ciertos conocimientos y profundizando en ciertos temas que es importante. Yo de mi parte, muy a gusto, como dijo la clase, no ha sido aburrida, ha pasado el tiempo y lo fructífero es seguir adquiriendo conocimientos conjuntamente con los compañeros. Muchas gracias, profe. Bueno, muchas gracias, compañeros. Entonces, estamos pendientes. Estaré pendiente de cualquier iniciativa que ustedes tengan. Si, como yo les dije a Giovanni, me mandan una nota de voz, que de repente, pues a veces uno no tiene el momento, se le pasa, pero contesta y pues se produce igual los mismos resultados. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Freddy Hidalgo le saluda. Gracias. Agradecerle a usted por sus conocimientos, muchas gracias, estaremos pendientes, trataré de hacer al máximo los trabajos conforme usted lo ha requerido. Gracias por extendernos esos conocimientos que han sido muy fructíferos. De ninguna manera el tiempo ha pasado, sí, pero la clase de ninguna forma ha sido, como usted dice, que nos vayamos a cansar. No, de ninguna manera, al contrario, retroalimentarnos y aprender más de sus conocimientos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias y yo aprendo de ustedes.